Un poderoso multimillonario usó su influencia para acusar falsamente a su leal empleada doméstica de haber robado una reliquia familiar de valor incalculable, un delito que ella no cometió. Con la ayuda de un juez corrupto, se aseguró de que la condenaran a 15 años de prisión sin pruebas reales y sin un juicio justo. Todos creyeron que era culpable hasta que el propio hijo del multimillonario de 8 años empezó a cuestionar lo que realmente había ocurrido. Lo que el niño descubrió destaparía una red de mentiras, sacudiría al sistema de justicia y cambiaría para siempre la vida de todos. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Y no olvides comentar abajo desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. Richard Lancaster se despertó temprano aquella mañana como solía hacer en los días importantes. Tenía planeado un gran evento en la finca de los Lancaster, una reunión privada con un grupo de inversionistas adinerados. Todo debía ser perfecto. Richard quería impresionarlos no solo con su riqueza y sus proyectos, sino con la historia y el poder que había detrás del apellido Lancaster. Caminó por los amplios pasillos de su mansión revisando cada detalle. El jardín estaba en orden, el personal listo y la cocina ya había comenzado a preparar los platos más finos. Antes de recibir a los invitados, Richard decidió tomarse un momento para sí mismo y entró en la biblioteca de la casa. Aquella sala era muy especial para él. Estaba llena de recuerdos, libros raros y objetos de colección costosos. Sin embargo, su posesión más importante era un reloj de bolsillo de oro dentro de una vitrina de cristal. Había pertenecido a su padre y simbolizaba todo lo que su familia había construido. Cuando Richard entró en la biblioteca, se dirigió directamente a la vitrina para mirar el reloj, como solía hacer antes de los grandes momentos. Pero esta vez algo estaba mal. La vitrina estaba abierta y el reloj de oro había desaparecido. Al principio pensó que se equivocaba. Miró alrededor, imaginando que quizá alguien lo había movido para limpiarlo o repararlo. Pero no había ninguna nota ni señal de a dónde había ido. El corazón de Richard empezó a acelerarse. El reloj nunca había salido de ese lugar y era único. Llamó de inmediato a su personal. El equipo de seguridad, las mucamas y los asistentes se reunieron mientras él preguntaba quién había estado en la biblioteca esa mañana. Nadie había visto nada inusual, y todos dijeron que habían estado ocupados preparando el evento. Richard volvió a preguntar esta vez más alto y con mayor agresividad, conmocionado y furioso, porque no se trataba solo de un objeto perdido, sino de una pérdida personal y emocional. Tras hablar con varios miembros del personal, Richard se enteró de que solo una persona había entrado en la biblioteca esa mañana, Emily, la ama de llaves. Ella había ido a quitar el polvo de los muebles y limpiar el suelo, algo que hacía todos los días. Richard la llamó de inmediato y Emily apareció confundida y nerviosa. Llevaba varios años trabajando para la familia Lancaster y jamás había tenido problemas. Cuando Richard le preguntó directamente por el reloj, se mostró sorprendida y dijo que ni siquiera había reparado en la vitrina y que no había tocado nada. Su voz temblaba, pero sus palabras eran claras. Insistió en que nunca le robaría a la familia. Emily intentó explicarse, pero a Richard no le interesaba escuchar sus emociones. Eran demasiado fuertes, creía que ella mentía. Y eso lo hería aún más, porque la había confiado, y ahora se sentía traicionado. No quiso esperar una investigación ni ningún proceso oficial. Tomó una decisión rápida y definitiva, acusó a Emily de haber robado el reloj de oro, y afirmó que lo había hecho por codicia, pensando que podía llevarse algo valioso y salir impune. El rostro de Emily palideció. Trató de hablar, pero Richard no le permitió terminar una sola frase. Estaba demasiado enfadado para oír su versión, y le dijo que había tomado algo que nunca podría reemplazarse. No por su precio, sino por lo que significaba el reloj. Le recordaba a su padre, a momentos de la infancia, a largas conversaciones sobre el negocio, y sentía que todo eso había sido faltado al respeto. El resto del personal observó en silencio. Nadie se atrevió a defenderla porque Richard era el jefe, y cuando estaba en ese estado, nadie podía hacerlo cambiar de opinión. A Emily se le ordenó abandonar la casa de inmediato, y un guardia fue enviado para escoltarla fuera de la propiedad. Ella salió en silencio tratando de no llorar.
Miró la mansión una vez más antes de que el portón se cerrara tras ella, y no podía creer lo que acababa de suceder. No había habido pruebas ni oportunidad de explicar nada, y su trabajo, su hogar y su reputación le fueron arrebatados en cuestión de minutos. Aún furioso, Richard ordenó que se contactara a la policía, quería presentar un informe completo e iniciar una investigación, y también exigió que se instalaran cámaras de seguridad adicionales, aunque ya había muchas en la casa. Ya no confiaba en nadie, para él la traición ya había ocurrido. En su mente Emily era culpable, y nadie podía convencerlo de lo contrario. Se sentía solo enojado y más protector que nunca de todo lo que su familia le había dejado. A medida que avanzaba el día, los invitados llegaron sin saber nada del drama que había ocurrido antes. Richard intentó ocultar sus emociones y concentrarse en el evento. Recibió a todos, dio discursos y habló sobre el futuro del Imperio Lancaster, pero su mente seguía regresando al reloj desaparecido. El espacio vacío en la vitrina se sentía como un agujero en su corazón. Emily se había ido, pero el problema no estaba resuelto. El reloj no había sido encontrado y nadie más tenía respuestas. A pesar de la comida elegante, la música y los trajes costosos, algo estaba roto dentro de la casa. Al final de la noche, Richard se quedó cerca de la biblioteca mirando el lugar vacío donde solía estar el reloj. Se sentía orgulloso, enojado y profundamente triste todo al mismo tiempo. Y con eso la tragedia había comenzado, aunque nadie se daba cuenta de hasta dónde llegaría. Después del incidente del reloj desaparecido, Richard Lancaster no perdió tiempo. Quería resultados rápidos. Usando su dinero y sus contactos, hizo algunas llamadas a personas del sistema judicial. Richard tenía conexiones poderosas, incluido el juez Howard, un viejo amigo de sus primeros días en la política. En cuestión de horas, Richard logró organizar un juicio privado. Dejó claro a todos los involucrados que se trataba de un asunto urgente. Quería cerrar el caso y enviar un mensaje de que robarle tenía consecuencias. Richard dijo a las autoridades que Emily había roto su confianza y traicionado a la familia. No le importaba que no hubiera una investigación real. Su orgullo estaba herido y eso era suficiente. La gente a su alrededor se sintió presionada a aceptar todo. Nadie quería desafiar a Richard. Su influencia era fuerte y hacía que las cosas avanzaran más rápido de lo que debían. Emily fue arrestada y llevada sin siquiera tener tiempo de comprender lo que estaba ocurriendo. No tenía dinero para contratar a un abogado y nadie de la finca Lancaster intentó ayudarla. En cuestión de días estaba de pie en una sala de audiencias asustada y confundida. Todo a su alrededor se sentía mal. La sala estaba llena de personas que no la miraban con respeto. No tenía a nadie a su lado que hablara por ella o protegiera sus derechos. Le asignaron un defensor público, pero apenas sabía su nombre, y no parecía interesado en su historia. Emily trató de explicarse diciendo que nunca había tocado el reloj, pero casi nadie prestó atención. Para ella era claro que la decisión ya estaba tomada. Richard se sentó tranquilo viendo cómo el juicio se desarrollaba exactamente como él quería. Emily se sentía pequeña, impotente y completamente sola. El juez Howard entró en la sala con su toga negra y algunos papeles en la mano. Se veía serio pero demasiado familiar con Richard. En lugar de actuar de manera justa y neutral, el juez miraba a Richard con frecuencia como si aún fueran amigos conversando en privado. Durante el juicio, Richard habló en voz alta y con confianza. Describió a Emily como alguien que alguna vez había sido leal, pero que se había vuelto codiciosa. Dijo que había aprovechado la confianza de la familia. Usó un lenguaje emotivo al hablar de cómo el reloj era un símbolo de todo lo que su padre representaba. Aunque no había pruebas sólidas, ni huellas dactilares, ni grabaciones, ni testigos, la versión de Richard fue tomada en serio. Los pocos testimonios que intentaron defender a Emily fueron débiles e ignorados. El juez no hizo preguntas difíciles. Cuando aparecían contradicciones, nadie las investigaba. Todo parecía planeado. Emily se quedó en silencio, dándose cuenta de que la verdad no importaba en esa sala. Después de un breve receso, el juez regresó y leyó el veredicto. Declaró a Emily culpable de hurto mayor. La sentencia fue impactante: 15 años de prisión. Emily ahogó un grito.
Trató de decir algo, pero los guardias ya se movían hacia ella. No podía creer lo que estaba pasando. Las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba a las personas alrededor, esperando que alguien detuviera aquello, pero todos parecían demasiado asustados o demasiado ciegos para actuar. Richard no mostró emoción alguna. Para él la situación estaba resuelta. Creía haber protegido el nombre de su familia y enviado el mensaje correcto. La sala estaba en silencio, pero no era el silencio de la justicia cumplida. Era el silencio de algo injusto que había sido aceptado. Emily fue llevada aún en estado de shock. Sentía como si toda su vida hubiera sido borrada en una sola tarde, pero no todos en la sala estaban convencidos. En la última fila, el hijo de Richard Oliver, de 8 años, estaba sentado observando todo atentamente. Lo habían llevado con su niñera y nadie le prestaba atención, pero Oliver había estado escuchando. Recordaba a Emily. Siempre había sido amable con él, llevándole bocadillos y ayudándole a encontrar sus juguetes perdidos. Ella era una de las pocas personas en la casa que lo trataba con verdadero cariño. Al verla llorar y ser llevada, Oliver sintió una extraña sensación en el pecho. Algo no estaba bien. Nunca había visto a su padre tan frío. Le molestaba la manera en que la gente evitaba hacer preguntas. No podía explicarlo, pero sentía que todos habían ignorado algo importante. Ese día Oliver no dijo ni una palabra, pero por dentro se hizo una promesa silenciosa. Empezaría a prestar más atención a la verdad. Al salir de la sala, Richard caminaba delante orgulloso y satisfecho. Habló brevemente con el juez, agradeciéndole por actuar con rapidez. El personal que lo acompañaba permaneció en silencio. Nadie volvió a mencionar a Emily. Era como si hubiese sido borrada de la historia de la familia. Pero Oliver no se olvidó. Seguía pensando en sus ojos llenos de miedo y confusión. Le hizo algunas preguntas pequeñas a su niñera de camino a casa, pero ella le dijo que no se preocupara. Aún así, no podía dejar de pensar. Esa noche, mientras todos los demás se concentraban en celebrar el éxito del resultado, Oliver se quedó en su habitación repasando el día en su mente. No lo entendía todo, pero sentía que algo estaba mal. La forma en que su padre controlaba todo no se sentía como justicia real. Las lágrimas de Emily no parecían de culpa sino de dolor. Y así, aunque nadie lo notara, Oliver decidió en silencio permanecer alerta desde ese momento. Después de que terminó el juicio, Emily fue llevada a prisión. Los primeros días fueron los más duros. Lloraba a menudo, se sentía enferma y apenas comía. Pero aunque estaba rota por dentro, algo en ella se negaba a rendirse. Sabía que era inocente. Por muy desesperado que pareciera todo, no podía permitir que Richard ganara con una mentira. Sentada sola en su celda, pensó en su pasado, en su vida antes de trabajar en la finca Lancaster. Fue entonces cuando recordó a Margaret. Habían sido amigas de la infancia. Margaret siempre había sido inteligente, curiosa y valiente. Años atrás había trabajado para la policía como experta forense y había ayudado a resolver muchos casos graves. Emily no la había visto en mucho tiempo, pero ahora sentía que era la única esperanza que le quedaba. Escribió una carta desde la prisión y esperó. Días después, finalmente se le permitió una visita al exterior con un guardia destino la cabaña de Margaret. Margaret vivía en una pequeña casa lejos de la ciudad. Era tranquila y llena de plantas. Cuando abrió la puerta y vio a Emily, su expresión cambió de inmediato. Emily se veía cansada, más delgada y triste. Se abrazaron y Emily empezó a llorar. Dentro se sentaron y hablaron durante horas. Emily le contó a Margaret todo sobre el reloj desaparecido, el juicio apresurado, el juez injusto y la condena de 15 años. Le explicó cómo nunca había tocado el reloj y cómo no tenía idea de que había desaparecido hasta que Richard la acusó. Margaret escuchó con atención. No la interrumpió. Tomaba notas y hacía preguntas. Entonces, Emily mencionó un detalle que había recordado recientemente. Había un paño blanco que siempre estaba encima de la vitrina de cristal donde se guardaba el reloj. Ese paño solía ser usado por el personal para proteger la vitrina del polvo. Emily dijo que ese paño había desaparecido el día del robo. Ese detalle llamó la atención de Margaret.
Se inclinó hacia adelante y preguntó más sobre el paño. Emily dijo que recordaba haberlo visto en su lugar el día anterior al robo, pero la mañana en que se descubrió la desaparición, también había desaparecido. Margaret pensó con cuidado y formó una teoría si el verdadero ladrón había usado el paño para tomar o esconder el reloj, y si estaba nervioso o tenía prisa, podría haberse cortado o haber dejado algo, quizás células de piel, o incluso una pequeña cantidad de sangre. Ese paño podía tener pruebas de ADN. Aunque la policía se negara a investigar si lograban encontrarlo, Margaret podía hacer sus propias pruebas. Todavía tenía parte de su antiguo equipo. Los ojos de Emily se iluminaron con esperanza por primera vez en semanas. Era una pista pequeña, pero se sentía real. Sentía que era algo que realmente podían usar. Lo que ninguna de las dos sabía era que no estaban solas. Justo afuera de la ventana, escondido detrás de un árbol, estaba Oliver. La había seguido en secreto cuando escuchó que salía de la prisión para una visita. Había guardado silencio sobre sus sospechas desde el juicio, pero su curiosidad solo había crecido. Quería saber más, así que decidió seguirla en secreto. Cuando la vio entrar en la casa de Margaret, esperó. La ventana estaba ligeramente abierta y podía escuchar partes de su conversación. Escuchó a Emily hablar sobre el paño. La palabra paño blanco se quedó grabada en su mente. De repente algo hizo clic en su memoria. Oliver había visto ese paño antes, no solo una vez, sino varias veces en la casa. Recordaba haberlo visto doblado ordenadamente en el estante, y luego más tarde en un lugar extraño. No podía recordar exactamente dónde todavía, pero sabía que era importante. Siguió escuchando. Mientras la conversación continuaba, Margaret explicó qué tipo de prueba podrían hacer en el paño si lo encontraban. Habló del ADN y de cómo podría demostrar que otra persona había tocado el reloj. Emily preguntó cuánto tiempo dura el ADN, y Margaret dijo, depende. Pero si el paño no se había lavado ni tirado, podría quedar algo útil. Acordaron que el primer paso sería buscar en la casa o en cualquier lugar al que el paño pudiera haber sido llevado. Emily dijo que intentaría recordar si volvía a verlo. Margaret prometió ayudarla pase lo que pase. Ella creía que Emily era inocente. Empezaron a escribir un plan. Paso 1, volver a acceder a la casa. Paso 2, encontrar el paño. Paso 3, hacer las pruebas. Emily se sentía nerviosa pero esperanzada. Por primera vez sintió que no estaba luchando sola. Afuera de la cabaña, Oliver retrocedió despacio. No quería que lo descubrieran, pero su cabeza estaba llena de nuevos pensamientos. Ahora creía aún más en Emily. No sonaba como alguien que mintiera. Sonaba honesta, asustada y desesperada por demostrar la verdad, y aquello del paño tenía demasiado sentido. Empezó a repasar en su mente los días alrededor del robo. Recordó haber pasado junto a la lavandería donde las criadas guardaban los utensilios de limpieza. Eso era el paño. Lo había visto tirado en la cesta de la esquina cerca de las escaleras traseras, un lugar que nadie limpiaba casi nunca. En aquel momento no le dio demasiada importancia, pero ahora parecía importante. Miró la casa una vez más y comenzó a caminar de regreso hacia la carretera principal. Tenía la sensación de que ese paño sería la clave, y ahora sabía exactamente dónde buscar. Oliver regresó a casa sintiéndose nervioso. Su corazón latía deprisa. Las cosas que había oído en la casa de Margaret no dejaban de repetirse en su cabeza. Sabía que debía tener cuidado. Si alguien lo veía comportarse de forma extraña, podrían empezar a hacer preguntas. Entró silenciosamente por la puerta lateral de la mansión. Nadie lo notó. La mayoría del personal estaba ocupado y su padre probablemente estaba en otra habitación hablando con invitados o por teléfono. Oliver se dirigió hacia el despacho de su padre. Esa habitación normalmente estaba fuera de límites, pero él había entrado algunas veces antes. Empujó la puerta despacio y entró. La sala estaba en silencio y llena de libros y armarios. Recordó algo de principios de semana. Había un hueco detrás de un pequeño mueble de madera que la gente rara vez tocaba. Con lentitud apartó unas carpetas y abrió el compartimento inferior. Dobladito en el interior estaba el paño blanco.
Lo recogió con manos temblorosas. Tenía una mancha roja seca y oscura. Al principio pudo haber sido vino o quizá algo derramado de la cocina, pero Oliver miró más de cerca y se dio cuenta de que no olía a comida. Tampoco parecía de bebida alguna. Fue entonces cuando su memoria volvió con fuerza. Unos días antes de que se reportara la desaparición del reloj, él había estado jugando cerca del pasillo trasero cuando vio a su hermana mayor Charlotte. Ella caminaba deprisa mirando por encima del hombro con algo pequeño envuelto en un paño blanco entre las manos. Parecía nerviosa. No le dijo nada y subió corriendo las escaleras. Oliver no había pensado mucho en ello entonces. Pero ahora de pie en el despacho, sosteniendo lo que creía era el mismo paño, todo tenía sentido. La mancha no era solo una marca, era sangre. Oliver no sabía exactamente qué había hecho Charlotte, pero ahora estaba seguro de que Emily había dicho la verdad. Ella no había tomado el reloj. Alguien más lo había hecho. Y la persona que usó ese paño había dejado una pista. Su hermana debía haberse herido al manipular el reloj. Tal vez lo dejó caer, se cortó con la vitrina o se raspó la mano con el metal. Sintió una mezcla de emociones, miedo, confusión y rabia. Pero sobre todo sintió la necesidad de actuar. No podía guardar esto para sí mismo. Volvió a doblar el paño tal como lo había encontrado y se lo metió en la chaqueta. No quería dejarlo atrás donde alguien pudiera destruirlo. Sabía que tenía que llevárselo a Margaret. Ella sabría cómo analizarlo y probar que la sangre no pertenecía a Emily. Era arriesgado, pero ya había tomado la decisión. Aunque Oliver era apenas un niño, comprendía el peligro. Su padre tenía mucho poder. Si Richard descubría lo que Oliver estaba haciendo, podría enfadarse, quizá incluso castigarlo. Aún así no le importó. Algo en su interior le decía que era demasiado importante para ignorarlo. Emily no merecía estar encerrada por algo que no había hecho. Siempre había sido amable con él, y lo había tratado como a una persona de verdad, no solo como el hijo del patrón. Le resultaba insoportable pensar que ella sufría, mientras el verdadero ladrón andaba libre. Oliver trazó un plan en su cabeza, saldría temprano a la mañana siguiente, antes de que nadie lo notara, y llevaría el paño a la casa de Margaret, tal como lo había hecho Emily. Tenía suficiente dinero ahorrado de los regalos de cumpleaños para pagar un taxi si era necesario. También pensó en qué decir si alguien lo detenía, pero esperaba que nadie lo hiciera. Esa noche, Oliver escondió el paño debajo de su cama detrás de una pila de libros. Revisó su habitación 2 veces para asegurarse de que nadie lo hubiera seguido. Durante la cena se sentó a la mesa con su padre y su hermana. Charlotte estaba callada y no miraba a nadie. Apenas probó la comida. Richard hablaba de reuniones de negocios y de proyectos futuros como si nada estuviera mal. Oliver permaneció en silencio fingiendo escuchar. Por dentro su mente corría. Se preguntaba qué pasaría si enfrentaba a Charlotte, pero no se sentía listo. Necesitaba pruebas primero. Pruebas reales. La observó con cuidado. Parecía tensa, quizá asustada. Notó una pequeña venda en su mano que ella trataba de ocultar. Eso solo lo convenció más. Después de la cena se fue directo a la cama y puso la alarma en su pequeño reloj digital. No tenía idea de lo que sucedería después, pero estaba listo para intentarlo. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Oliver se vistió en silencio. Agarró el paño, se puso la chaqueta y salió por la puerta trasera. No dejó ninguna nota, no le dijo a nadie a dónde iba. Simplemente caminó con determinación llevando el paño en su bolsillo. Las calles aún estaban vacías y el aire era frío. Encontró un taxi en la esquina y le dio al conductor la dirección de Margaret. En el camino sostuvo el paño con fuerza. No miró por la ventana ni habló. Todo lo que podía pensar era en Emily y en cómo ese pequeño trozo de tela podía cambiarlo todo. Cuando el taxi se detuvo, pagó al conductor y caminó hacia la cabaña de Margaret. Tocó la puerta y tras un momento ella la abrió. Sorprendida de verlo, lo dejó entrar. Oliver sacó el paño del bolsillo y dijo: «Creo que esto ayudará». Se sentía nervioso, pero sabía que había hecho lo correcto. Sin perder tiempo se lo entregó y le explicó todo cómo lo había encontrado en la oficina de su padre.
Cómo recordaba a Charlotte sosteniendo algo envuelto en el mismo paño, y cómo estaba seguro de que tenía una mancha de sangre. Margaret escuchó atentamente tomando el paño con cuidado y colocándolo sobre la mesa. Miró a Oliver con respeto. «Has hecho algo muy valiente», le dijo. Le prometió mantener en secreto su visita y el paño. No quería alertar a nadie, especialmente a Richard. Margaret dijo que todavía tenía algunos viejos contactos que trabajaban en laboratorios forenses. Enviaría el paño a uno de ellos en privado y se aseguraría de que nadie lo relacionara con Oliver. Él asintió todavía nervioso. Más tarde ese mismo día, Margaret empaquetó cuidadosamente el paño y contactó a un viejo amigo de sus días en la policía científica. Le explicó la situación sin usar nombres. Su amigo aceptó hacer las pruebas discretamente sin papeleo oficial. Margaret envió el paquete bajo un remitente falso para que no pudiera rastrearse. De vuelta en la finca Lancaster, Oliver regresó a casa fingiendo que nada había pasado. Pasó junto a su padre en el pasillo, quien le dio una mirada rápida. Richard notó que Oliver parecía distraído últimamente, pero no le dio mucha importancia. Pensó que el niño simplemente estaba afectado por todo lo que había pasado con Emily. Después de todo, había sido un escándalo en la casa. Richard asumió que la situación se calmaría con el tiempo. Lo que no sabía era que Oliver había empezado a ver las cosas de otra manera. El niño ya no confiaba en él de la misma forma. Algo dentro de él había cambiado desde el día del juicio. Mientras tanto, Charlotte actuaba cada vez más extraño. Se mantenía callada en las comidas, pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación y evitaba cualquier conversación sobre el reloj robado. Cada vez que alguien mencionaba a Emily Charlotte, bajaba la mirada o cambiaba de tema. Oliver lo notaba todo. La observaba con atención, pero no decía una palabra. Se sentía atrapado en medio de algo serio. No podía creer que su propia hermana pudiera estar involucrada y que su padre quizás lo encubriera a propósito o se negara a hacer las preguntas correctas. La presión crecía dentro de él. Quería gritar, pero sabía que no era el momento. Margaret le había dicho que tuviera paciencia, que esperara los resultados. Pero la paciencia era difícil. En la televisión seguían apareciendo noticias sobre Emily. Los reporteros la llamaban ladrona. Algunos periódicos publicaban su foto con titulares crueles. Oliver no soportaba verlo, pero tampoco podía apartar la mirada. Se sentía enojado, triste y confundido al mismo tiempo. Lo peor era saber que ninguno de los adultos parecía preocuparse por la verdad. El personal de la casa permanecía en silencio. Su padre continuaba con su vida normal. Incluso su hermana actuaba como si no fuera su culpa. Cada vez que Oliver veía el nombre de Emily en las noticias, le dolía el estómago. Siempre había pensado que los adultos sabían lo que hacían, que eran justos e inteligentes. Pero ahora veía algo diferente. Los adultos podían cometer errores. Los adultos podían ignorar la verdad si eso era más fácil. Y a veces no corregían sus errores porque eran demasiado orgullosos. Era algo difícil de aprender, especialmente cuando esos adultos eran tu propia familia. Oliver no dejaba de pensar en todas las veces que Emily lo había ayudado, en cuando le sonreía, o le llevaba un bocadillo cuando él estaba triste. Ella no merecía lo que estaba pasando. Los días se hacían largos. Oliver seguía esperando que Margaret lo llamara. Ella le había dicho que el informe de ADN tardaría unos días. No parecía mucho tiempo, pero para Oliver cada hora era interminable. Revisaba su teléfono constantemente. Incluso pensó en volver a escondidas a su casa para ver si había llegado algo, pero no quería arriesgarse a que lo siguieran. Así que esperó. Permaneció callado en casa, actuando normal por fuera, pero pensando todo el tiempo. ¿Y si el paño realmente tenía la sangre de Charlotte? ¿Y si eso lo cambiaba todo? ¿Y si su padre aún se negaba a creerlo? Esos pensamientos llenaban su cabeza. En la escuela no podía concentrarse. En la cena apenas hablaba. Empezó a elaborar un plan en caso de que el resultado del ADN saliera positivo. Margaret le había dicho que se mantuviera tranquilo, pero Oliver sabía que debía estar listo para lo que viniera. No quería esperar a que los adultos decidieran qué hacer. Esta vez quería actuar. Con el paso de los días,
Oliver empezó a planear algo más grande. Si los resultados demostraban que Emily era inocente, no lo iba a guardar en secreto. Empezó a pensar en cómo lograr que la gente escuchara. Tal vez podía grabar un video o escribir una carta a un periódico. Tal vez incluso levantarse en público y decir la verdad. No estaba seguro aún, pero sí sabía una cosa. No iba a dejar que ignoraran el paño. No iba a permitir que su hermana fingiera que no había hecho nada. Y no iba a dejar que su padre se escondiera detrás de su dinero y su poder. Oliver había tomado su decisión. Aunque significara ir contra su familia, defendería lo que era correcto. Todo lo que necesitaba ahora era la prueba. Y llegaría pronto. En casa, Richard Lancaster empezó a sentir que algo no estaba bien. Durante días todo había estado tranquilo, pero había una atmósfera incómoda en la casa. Richard notaba pequeñas señales, susurros en el pasillo, puertas que se cerraban rápido, y Charlotte actuando más distante de lo normal. Una tarde, mientras pasaba frente a la sala, escuchó su voz desde el otro lado de la puerta. Ella hablaba por teléfono caminando nerviosa. Richard estaba a punto de llamarla cuando se detuvo a escuchar. «¿Y si descubren lo del paño?», dijo ella con la voz temblorosa. Se quedó helado. «¿Paño? ¿Qué paño?». No había pensado en eso desde el juicio. Y ahora, al escucharlo de su propia hija, sintió que el pecho se le apretaba. Se alejó en silencio antes de que ella lo viera. Al mismo tiempo, justo fuera de la puerta, Oliver estaba sentado en silencio fingiendo leer, pero escuchándolo todo. Oyó sus palabras y empezó a tomar notas. Oliver escribió rápidamente todo en un cuaderno pequeño que guardaba escondido bajo el colchón. No quería olvidar la frase exacta que había dicho Charlotte. Era el tipo de detalle que podía importar más tarde. No podía dejarse llevar por las emociones. Necesitaba mantenerse concentrado. Mientras trabajaba en silencio en sus notas, ocurrió algo inesperado. Un hombre apareció en la puerta principal preguntando por Richard. No era un amigo de la familia ni un socio de negocios. Era un periodista de investigación de una cadena local de televisión. Dijo que estaba siguiendo el polémico juicio y que tenía preguntas sobre el caso. El mayordomo intentó echarlo, pero Richard salió a la puerta. El periodista le preguntó educadamente sobre pruebas faltantes, la falta de defensa de Emily y posibles conexiones entre el juez y Richard. Richard lo despachó con respuestas cortas, pero podía sentir que la presión aumentaba. La gente empezaba a prestar atención. En su habitación, Oliver pensaba. Todo se estaba moviendo rápido ahora. Su hermana había cometido un desliz. Los medios empezaban a hacer preguntas. Su padre ya no se veía tan seguro como antes. Oliver esperó hasta la noche y luego le pidió a Margaret reunirse otra vez. Ella aceptó, intuyendo que algo importante había cambiado. Se encontraron en su jardín lejos de ojos y oídos curiosos. Oliver le explicó lo que había escuchado y le mostró las notas que había tomado. Margaret escuchó y asintió. Luego abrió su carpeta y le mostró algo aún más importante. El laboratorio había devuelto los resultados del ADN del paño. La muestra era de una mujer. Margaret lo miró a los ojos y le dijo claramente: «No es de Emily». Oliver no dijo nada por un momento. Solo se quedó mirando la hoja. Eso era. Ya no era solo una teoría. Ahora tenía pruebas de que Emily no era culpable. Pero eso también significaba que alguien más lo era. Oliver se sentó en silencio procesando lo que Margaret acababa de decirle. El resultado de ADN confirmaba todo lo que él sospechaba. La mancha del paño provenía de una mujer, pero no de Emily. La única persona que, según lo que él había visto y recordaba, podía ser en realidad era Charlotte. Eso lo cambiaba todo. El juicio ya estaba siendo cuestionado por la opinión pública y ahora tenían pruebas físicas. Margaret lo miró y dijo: «Te estás quedando sin tiempo». Fue entonces cuando Oliver tomó una decisión. Tenía que actuar rápido. No podía esperar a que otros resolvieran aquello. Si se quedaba en silencio, Emily podía perder años de su vida por algo que no había hecho. Le pidió a Margaret que lo acompañara al próximo nuevo juicio. El tribunal se había visto obligado a reabrir el caso debido a la creciente presión de los medios y a las protestas públicas. Oliver ya no tenía miedo.
Ahora tenía un trabajo que hacer. En los días previos al nuevo juicio, Oliver ayudó a Margaret a preparar todo. Reunieron los resultados de las pruebas, organizaron la cadena de custodia y ordenaron todas las notas escritas de Oliver. Margaret ya había trabajado con tribunales antes, así que sabía cómo hacer que todo fuera oficial. Contactó a un abogado que esta vez estaba dispuesto a hablar en defensa de Emily. Mientras tanto, Richard se volvía cada vez más tenso. No podía concentrarse en las reuniones. Regañaba al personal e incluso gritó a Charlotte una mañana. Charlotte, por su parte, evitaba a todos. No comía con los demás y se negaba a salir de casa. La culpa parecía crecer en su interior. Oliver lo veía pero no decía nada. No quería una pelea. Quería justicia. Pasaba cada minuto libre revisando los hechos y preparándose para posibles preguntas. Margaret le advirtió que las cosas podrían volverse difíciles en la corte, pero a Oliver no le importaba. La verdad estaba de su lado ahora y él estaba listo para hablar. Finalmente llegó el día del nuevo juicio. El tribunal estaba lleno de gente. Afuera reporteros esperaban con cámaras. Algunos sostenían carteles pidiendo un juicio justo. Dentro, Emily se sentaba en silencio junto a su nuevo abogado. Sus ojos se veían cansados, pero había en ellos un poco de esperanza. Oliver entró en la sala con Margaret a su lado, llevando el informe de ADN y su cuaderno. Richard, sentado en la primera fila, se giró a mirarlos claramente sorprendido. Por un momento sus ojos se cruzaron. Oliver no apartó la mirada. Sabía que su padre ahora tenía miedo. Miedo de lo que pudiera revelarse. Todo estaba listo. El plan era simple: decir la verdad, mostrar las pruebas y darle por fin a Emily la defensa que nunca tuvo. Cuando el juez entró en la sala y la gente se puso de pie, Oliver sintió que el corazón le latía con fuerza, pero no de miedo. Estaba preparado. El plan para arreglar las cosas había comenzado oficialmente. El día de la nueva audiencia había llegado. El tribunal estaba rodeado de reporteros, personas con pancartas y curiosos. Había habido suficiente presión pública desde el último juicio para reabrir el caso. La apelación presentada por el defensor público, ahora más motivado gracias al nuevo apoyo de la opinión pública, finalmente había prosperado. Esta vez Oliver no era solo un observador silencioso. Estaba listo para hablar. Se paró afuera del tribunal con Margaret, que lo había ayudado a organizarlo todo. A su lado estaba la madre de Oliver, que había elegido permanecer neutral durante el conflicto familiar, pero que ahora estaba junto a su hijo. No dijo mucho, pero su presencia le dio valor a Oliver. Al entrar, vieron a Richard esperando con su abogado. Richard no parecía preocupado. Creía que una vez más su poder y sus conexiones lo protegerían. Le lanzó a Oliver una mirada fría, pero el niño no reaccionó. Oliver siguió caminando sosteniendo el paño en la mano. Dentro de la sala, el ambiente era serio. El juez Howard estaba en el estrado con el mismo aspecto de antes, tranquilo, confiado y listo para acelerar las cosas. Emily entró escoltada por un guardia. Se veía débil, pero atenta. Ahora tenía un nuevo abogado a su lado, uno que había revisado el informe de ADN y creía en su caso. Richard se sentaba cerca del frente hablando en voz baja con su equipo legal. Parecía seguro de que nada importante ocurriría, que este nuevo juicio sería tan fácil de manipular como el primero. El juez Howard comenzó la sesión con un tono neutral, pero todos podían percibir hacia dónde se inclinaban las cosas. Desestimó algunas pruebas rápidamente y no cuestionó las declaraciones de Richard. Todo resultaba familiar, como si los mismos errores estuvieran repitiéndose. La gente en la audiencia se veía incómoda. El abogado junto a Emily presentó objeciones, pero el juez las ignoró. Fue entonces cuando Oliver se levantó de su asiento. Oliver dio un paso al frente sosteniendo el paño doblado con fuerza. Miró directamente al juez Howard y dijo: «Quiero hablar». La sala quedó en silencio. Todos se giraron hacia él. El juez Howard frunció el ceño y dijo: «Siéntate, este no es tu lugar». Pero Oliver no se movió. Su voz se mantuvo serena. «Tengo algo que prueba que Emily no lo hizo.
dijo. Antes de que el juez pudiera responder de nuevo, Margaret se puso de pie a su lado. Habló con voz firme y clara. «Este niño tiene pruebas», dijo. La sala quedó en completo silencio. El juez se mostró inseguro por primera vez. Oliver avanzó unos pasos hacia el frente y levantó el paño para que todos pudieran verlo. «Esto fue usado para robar el reloj», dijo. «Tiene sangre, pero no es de Emily». La gente en la audiencia comenzó a murmurar. Los reporteros se inclinaron hacia adelante. Incluso el rostro de Richard cambió ligeramente. Oliver entregó el paño y un informe al oficial de la corte. El juez miró el informe, pero no habló de inmediato. Margaret explicó cómo había enviado el paño a un laboratorio forense privado y cómo la prueba de ADN se había realizado con métodos profesionales. Los resultados indicaban claramente que la sangre pertenecía a una mujer, pero no a Emily. El abogado de Emily pidió que el documento se añadiera al expediente oficial del caso. El juez Howard vaciló, pero accedió. Richard se movió incómodo en su asiento. Su abogado le susurró algo y Richard negó levemente con la cabeza. Por primera vez parecía inseguro. Charlotte, sentada en silencio en la parte trasera, bajó la cabeza. Oliver mantuvo la mirada fija en el juez. «Yo pedí la prueba», dijo de nuevo claro y sereno. «Lo hice porque nadie más lo hizo», agregó Margaret. «También tenemos notas y testimonios que respaldan lo que él dice». La sala volvió a quedar en silencio, pero esta vez nadie se atrevió a interrumpir. El abogado de Emily se puso de pie y comenzó a guiar al juez a través de la cronología de los hechos, señalando los errores de la investigación original. Explicó cómo el juicio apresurado había ignorado procedimientos básicos y cómo nadie había cuestionado a otros posibles sospechosos. Mencionó la conversación que Oliver había escuchado entre Charlotte y su amiga, aquella en la que preguntaba, ¿y si descubren lo del paño? El juez Howard escuchaba claramente incómodo ahora. Ordenó al secretario que buscara el nombre de Charlotte en los registros del caso. En ese momento Charlotte miró a su alrededor con nerviosismo, dándose cuenta de que las cosas ya no estaban bajo control. La confianza de Richard empezó a desvanecerse. El defensor público también intervino admitiendo que Emily nunca había sido representada adecuadamente y que su versión de los hechos jamás había sido considerada seriamente. Todo estaba cambiando rápido. La sala ya no parecía inclinada a favor de Richard. Por primera vez la verdad tenía espacio para respirar. Oliver volvió a su asiento junto a Margaret sintiéndose nervioso pero aliviado. Lo había logrado. Había hablado frente a todos incluso cuando el juez intentó detenerlo. Margaret le dio una leve inclinación de cabeza, orgullosa de su valentía. Su madre, aún sentada cerca, lo miraba con un respeto silencioso. Richard evitaba mirar a su hijo. Su rostro estaba tenso. Siempre había creído que podía controlar el sistema, pero esta vez las cosas eran diferentes. El juez dijo que necesitaba tiempo para revisar las nuevas pruebas antes de tomar una decisión. La sesión se suspendió temporalmente. Los reporteros corrieron afuera para dar la noticia de última hora. Emily permanecía en silencio con lágrimas en los ojos. Esta vez no de miedo, sino de esperanza. Oliver se quedó quieto mirando al frente. La verdad finalmente estaba a la vista. Los poderosos ya no podían ocultarla. Y con eso la verdad había comenzado a desplegarse a plena luz. La sesión final se reanudó tras un breve receso. Todos regresaron a la sala con una mezcla de tensión y curiosidad. Los reporteros llenaban las últimas filas. Las cámaras grababan discretamente. El juez entró y llamó al orden. El informe del laboratorio forense había llegado y había sido verificado. El juez abrió la carpeta, revisó los resultados y aclaró la garganta. El ADN en el paño pertenece a una mujer, específicamente a Charlotte Lancaster. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Richard parpadeó atónito. Miró al juez y luego a Charlotte. Ella quedó inmóvil en su asiento. El informe también explicaba cómo se había usado el paño para recoger el reloj y que la mancha de sangre coincidía con un corte reciente. Era una prueba que no podía negarse. Entonces, llamaron a Margaret al frente como testigo experta.
Ella se levantó con calma, abrió su carpeta y comenzó a guiar al tribunal por todo el proceso. Margaret explicó cómo se había encontrado el paño y enviado a un laboratorio privado. Describió en términos sencillos cómo funcionaba el análisis de ADN y cómo los resultados habían sido verificados varias veces. Dejó en claro que la muestra no había sido manipulada y que los resultados eran definitivos. La mancha se produjo durante la extracción del objeto. La persona se cortó posiblemente con el vidrio o con el metal, dijo. Mostró ilustraciones y horarios que coincidían con la cronología que Oliver había presentado antes. Se hizo rápido sin guantes y sin cuidado añadió. La corte escuchaba atentamente. Incluso el juez Howard no podía discutir con la ciencia. Margaret no acusó a nadie por nombre, pero su presentación apuntaba claramente a Charlotte. Richard permanecía sentado sin decir una palabra con la mandíbula apretada. El silencio en la sala se hizo más pesado mientras todos miraban hacia Charlotte. Finalmente, incapaz de soportarlo más, se levantó y habló con una voz temblorosa. No iba a robarlo, dijo Charlotte con la voz quebrada. Solo quería mostrárselo a mis amigos. Me parecía algo genial y sabía que nadie me dejaría tocarlo. Hizo una pausa y bajó la mirada. No quise romper nada. Me corté la mano cuando abrí la vitrina. Entré en pánico. No sabía qué hacer. Sus palabras hicieron que la sala quedara aún más silenciosa. Emily permanecía sentada atónita. El público empezó a murmurar. Algunos estaban enojados, otros simplemente impactados. Richard se llevó una mano a la boca. Por primera vez no se veía poderoso, se veía indefenso. Charlotte continuó. Pensé que si me quedaba callada todo desaparecería. No sabía que iban a culpar a Emily. Comenzó a llorar. El juez miró alrededor con nerviosismo. Los reporteros cuchicheaban entre ellos. Algunos ya habían empezado a escribir titulares para enviarlos de inmediato. El juez intentó retomar el control. Pidió silencio y comenzó a leer de las directrices judiciales, pero era demasiado tarde. La sala ya no estaba bajo su control. Los periodistas enviaban actualizaciones en vivo y varios medios ya habían confirmado el escándalo en las redes sociales. La noticia se difundía a nivel nacional. La hija de un multimillonario había causado una condena falsa. Una leal ama de llaves había sido humillada. Y un niño había sido quien reveló la verdad. Richard se levantó intentando hablar, pero el juez le ordenó permanecer sentado. El abogado de Emily exigió la inmediata anulación de todos los cargos. El juez Howard dudó, claramente presionado, pero con la evidencia, la confesión y la atención pública, no tuvo opción. El caso contra Emily Rivera queda desestimado, dijo. La gente aplaudió. Algunos incluso se pusieron de pie. Emily permaneció inmóvil sin saber si llorar o sonreír. El guardia a su lado le quitó discretamente las esposas. La justicia finalmente había llegado. Tan pronto como se levantó la sesión, la prensa corrió hacia los escalones de la entrada. Luces destellando, preguntas, micrófonos. La escena se volvió caótica. Richard intentó marcharse rápido, pero los reporteros lo siguieron. ¿Por qué apoyó una condena falsa? ¿Sabía que su hija estaba involucrada? ¿Compensará a Emily? No dijo nada. Su equipo de seguridad lo ayudó a subir al coche. Dentro, Charlotte se sentó a su lado llorando. No habló, solo miraba sus manos. Emily salió con Margaret y Oliver rodeada de cámaras y vítores. Su nombre había sido limpiado, pero las heridas tardarían en sanar. Aún así, había alivio en sus ojos. Oliver se mantuvo cerca de ella orgulloso, pero agotado emocionalmente. El país entero vio cómo todo se desarrollaba en vivo. Los noticieros transmitieron informes especiales. La opinión pública se volvió rápidamente en contra del apellido Lancaster. Su influencia ya no importaba. La verdad había tomado el control y la gente quería respuestas. Richard se sentó en silencio en el asiento trasero del coche, mirando por la ventana. No dijo ni una palabra a Charlotte. Ella había cometido un error, sí, pero en el fondo él sabía que el mayor error había sido suyo. Había presionado por un juicio rápido. Había ignorado a todos los que hacían preguntas. Había silenciado al personal presionado al juez
y se había negado a considerar la posibilidad de que Emily fuera inocente. Había elegido el orgullo por encima de la justicia, el poder por encima de la responsabilidad, y ahora todos lo sabían. Se recostó y miró fijamente a Oliver sentado frente a él en el coche. El niño miraba hacia adelante evitando el contacto visual, pero su expresión lo decía todo. No era ira, no era miedo, era decepción, una decepción profunda y dolorosa, que golpeaba más fuerte que cualquier otra cosa. En ese momento Richard se dio cuenta de algo que nunca había sentido. Antes había perdido la confianza de su hijo, y no había ningún informe que pudiera arreglarlo. La sala del tribunal aún estaba llena cuando el juez dio por terminado oficialmente el caso. Los reporteros seguían mirando las cámaras, seguían grabando, y la mayoría esperaba que la historia terminara con consecuencias legales. Todos asumían que Emily demandaría a Richard. Después de todo, tenía todas las razones para hacerlo. Había sido falsamente acusada, humillada públicamente y enviada a prisión por algo que no hizo. La mayoría en su lugar estaría furiosa y lista para contraatacar. Los abogados empezaron a preparar los documentos y el juez esperaba confirmar si la parte de Emily tomaría acción legal. Emily se levantó lentamente, respiró hondo y miró directamente a Richard, que seguía sentado. Su expresión no era de ira, no era amarga. Esperó a que la sala quedara en silencio. Entonces habló con claridad para que todos pudieran oírla. «Te perdono», dijo. «La vida me ha enseñado que el odio solo nos envenena». Nadie se movió, ni siquiera el juez. La gente se miraba incrédula. Emily acababa de dejar pasar una oportunidad fácil de derribar a uno de los hombres más poderosos del país, y en cambio eligió perdonarlo. El juez Howard se mostró atónito. Había esperado quejas, demandas, quizá un discurso lleno de reproches, pero esto lo dejó sin palabras. Incluso Oliver miró a Emily con sorpresa. Richard permanecía sentado mirándola directamente. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Por primera vez en su vida lloró delante de los demás, no de ira ni de frustración, sino de verdadero arrepentimiento. Se levantó lentamente, todavía temblando, y habló con voz débil. «Lo siento», dijo. «Lo siento de verdad». Caminó hacia Oliver y abrazó fuertemente a su hijo. Luego, volviéndose hacia Emily, le susurró: «Gracias por no destruirme». No hubo palabras fuertes ni cámaras destellando en ese momento. Incluso los periodistas les dieron espacio. Emily no lloró, tampoco sonrió. Simplemente asintió con suavidad. Para ella el perdón no se trataba de emoción ni de atención. Era una decisión personal. Había sufrido, sí, pero quería seguir adelante. Ya había pasado suficiente tiempo atrapada en el dolor y la injusticia. Oliver caminó hacia su lado y tomó su mano. Era un gesto pequeño, pero lo significaba todo. Mostraba respeto. Mostraba apoyo. Emily lo miró agradecida. Él había sido quien creyó en ella cuando nadie más lo hizo. Y ahora, mientras la sala se vaciaba lentamente, ella pidió solo una cosa. «Solo quiero vivir en paz», dijo. Sin demandas, sin conferencias de prensa, sin venganza. Solo una vida tranquila. Eso era todo lo que siempre había querido. La gente en la sala empezó a comprender que acababa de ocurrir algo muy poco común. Una mujer que había sido agraviada había elegido la paz sobre el castigo. Richard permaneció inmóvil, asimilando cada palabra. Algo dentro de él cambió. Durante años había usado el poder para controlar, ganar y silenciar a otros. Pero ahora nada de eso lo había salvado. Lo que hizo la mayor diferencia fue un simple acto de bondad: el perdón. Emily no necesitaba nada de él, ni dinero, ni favores, ni atención. Solo quería seguir adelante. Esa verdad golpeó fuerte a Richard. El juez, ahora más calmado, reconoció las palabras de Emily en el registro final y le permitió marcharse sin restricciones. Margaret se acercó para felicitarla. Incluso el personal del tribunal se levantó mientras ella pasaba. Emily había entrado a ese lugar como una criminal acusada, pero salía con su dignidad, su fuerza y su nombre limpiado para siempre. De regreso a casa, la noticia se difundió rápido.
Los medios informaron sobre el desenlace inesperado. Emily perdona a Richard, decía un titular. Multimillonario se derrumba en el tribunal, decía otro. La gente en todo el país debatía sobre su decisión. Algunos la llamaban valiente, otros decían que había perdido una oportunidad de hacer justicia. Pero a Emily no le importaba la opinión pública. Regresó a un pequeño apartamento ofrecido temporalmente por Margaret y apagó su teléfono. Preparó té, se sentó junto a la ventana y miró la calle. Había silencio. Eso era suficiente para ella. Mientras tanto, Richard estaba sentado en su despacho pensando profundamente. Miró a su alrededor los muebles, los trofeos, los retratos, y se dio cuenta de que nada de eso significaba nada si no tenías paz. Su hija seguía en su habitación. Su hijo apenas hablaba y su reputación había cambiado para siempre. Pero en lugar de sentirse aplastado, sintió algo nuevo, un verdadero deseo de mejorar. A la mañana siguiente, Richard tomó una decisión. No porque alguien se lo dijera, no porque temiera más exposición o daño a su nombre, sino porque por primera vez realmente quería cambiar. Llamó a su abogado y dijo que no se defendería si Emily alguna vez cambiaba de opinión. Ordenó a su equipo cancelar todas las declaraciones de prensa. Luego pidió a Oliver un momento a solas. Se sentaron en el jardín padre e hijo. Richard dijo: «Te fallé. Le fallé a ella. Pero quiero reparar lo que pueda». Oliver no respondió de inmediato, pero escuchó. Más tarde ese día, Richard escribió una carta personal a Emily, agradeciéndole y ofreciéndole ayuda real. Sin contratos, sin condiciones. Era una carta de respeto. Emily la recibió, pero no respondió de inmediato. No lo necesitaba. Ya había dicho todo lo que importaba y Richard finalmente lo había escuchado de verdad. Una semana después del incidente en el tribunal, el país aún seguía hablando. Canales de noticias, plataformas en línea y periódicos seguían cubriendo la historia de Emily, Richard, Charlotte y Oliver. Entonces ocurrió algo inesperado otra vez. Richard convocó una conferencia de prensa. La gente esperaba control de daños o explicaciones legales. En cambio, Richard se acercó al micrófono, respiró hondo y pronunció una declaración clara. «He cometido muchos errores», comenzó. «Hoy no estoy aquí para pedir perdón. Estoy aquí para asumir la responsabilidad». Anunció que donaría una parte significativa de su fortuna personal a Emily Rivera. «Esto no es caridad», dijo. «Es justicia, es corrección y llega con mucho retraso». La sala quedó en silencio. Los reporteros se miraron incrédulos. Algunos aplaudieron, otros preguntaron si lo estaban obligando a hacerlo. No respondió Richard. «Nadie me obligó. Necesito hacer esto por mí mismo». Y eso fue solo el comienzo. El anuncio provocó un revuelo nacional. Los medios explotaron con titulares como «Multimillonario entrega fortuna como justicia, no por lástima». Algunos elogiaron el gesto llamándolo «honorable». Otros fueron escépticos diciendo que era solo una estrategia para limpiar su imagen. Pero Richard no respondió a ninguna entrevista posterior. Tomó una decisión más en público, se retiró oficialmente de su imperio empresarial, cedió el liderazgo a un consejo de confianza y renunció a todas sus funciones ejecutivas. En una declaración aparte, rompió vínculos con el juez Howard y expresó su apoyo a una investigación independiente sobre las acciones del juez. En pocos días, Howard fue suspendido a la espera de revisión. Para Richard, esto ya no se trataba de reputación. Se trataba de apartarse de los lugares donde antes había reinado su orgullo. Se mudó temporalmente de la mansión Lancaster y eligió vivir en silencio. Cuando le preguntaron por qué, simplemente dijo: «Necesito entender la vida de otra manera ahora», y lo decía en serio. Emily, ahora legal y públicamente absuelta, recibió los fondos y se negó a usarlos para lujos personales. No le interesaba comprar ropa cara ni mudarse a una mansión. En su lugar, comenzó a trabajar en algo que llevaba mucho tiempo en su corazón. Usó parte del dinero para abrir una escuela de capacitación para mujeres en situaciones difíciles, aquellas que habían perdido su empleo escapado de la violencia doméstica o no tenían apoyo. El lugar ofrecería clases gratuitas, alojamiento y orientación.
Lo llamó Instituto Oliver en honor al niño que había arriesgado todo para decir la verdad. Cuando se lo contó a Oliver, él no supo qué decir. Simplemente sonrió y la abrazó. La comunidad reaccionó con entusiasmo, se unieron voluntarios profesionales, ofrecieron su ayuda y mujeres de todo el país enviaron solicitudes. La visión de Emily no era solo sobre la recuperación, era sobre dignidad, habilidades e independencia, un lugar donde la justicia significaba oportunidad. Al principio Richard se mantuvo alejado. No quería que su presencia confundiera las cosas, ni que la gente pensara que el proyecto de Emily le pertenecía. Pero después de un tiempo comenzó a visitar el instituto de forma anónima. Usaba un nombre falso y se inscribió como un voluntario silencioso para ayudar a limpiar aulas y servir comida. Emily lo reconoció de inmediato, pero no dijo nada. Lo dejó venir y aprender. Él nunca pidió un trato especial, seguía las reglas, trapeaba pisos y escuchaba las clases. Poco a poco, algo empezó a cambiar en él. Conoció mujeres que habían sufrido cosas que no podía imaginar. Se sentó en charlas sobre resiliencia, fracaso y reconstrucción. Nunca dio discursos. Solo observaba, escuchaba y ayudaba. Un día alguien preguntó quién era. Emily sonrió y dijo: alguien que está aprendiendo. Ese se convirtió en su papel. Ya no era el hombre en control, sino solo una persona que intentaba entender la vida de nuevo. Mientras tanto, Emily comenzó a enseñar un curso en el instituto llamado Ética y Dignidad. Era una clase pequeña que se impartía 2 veces por semana, donde hablaba sobre elecciones, respeto y el valor de la verdad. Usaba su propia historia como lección, no para buscar lástima, sino para mostrar a otros que la vida puede continuar después de la injusticia. Recordaba a las mujeres que el silencio frente a la mentira es peligroso, y que el coraje no siempre se ve ruidoso. Algunas alumnas eran tímidas, otras estaban enojadas con el mundo. Emily las guiaba con paciencia, recordándoles que la justicia no se trataba de venganza, sino de restaurar lo correcto. Oliver a veces visitaba después de la escuela. Ayudaba a grabar videos y tomar fotos para la página web del instituto. Para entonces ya era un adolescente, pero su sentido del bien y el mal no había cambiado. Si acaso se había vuelto más fuerte. Todavía no hablaba mucho, pero cuando lo hacía la gente escuchaba. En el primer aniversario del instituto se celebró un pequeño evento. Los estudiantes compartieron historias, las familias visitaron y algunos canales de noticias locales acudieron para cubrir el día. Cerca del final, Emily le pidió a Oliver que hablara. Él no preparó un discurso largo. Simplemente se puso frente a una cámara y dijo: la justicia no viene del poder. Viene de elegir lo correcto incluso cuando eres pequeño. La sala quedó en silencio. Esa sola frase resumía todo lo que había significado el camino recorrido. La gente aplaudió. No porque sonara como un líder, sino porque dijo la verdad. Richard estaba al fondo secándose los ojos sin que nadie lo notara. Emily se situó al lado de Oliver colocando una mano sobre su hombro. Ese momento no se trataba de títulos ni de dinero. Se trataba de cambio. Cambio real. Del tipo que comienza pequeño y crece a través de las acciones. Y así la historia no terminó. Continuó una elección honesta a la vez. Finalmente hemos llegado al final de esta historia. Estoy muy feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchas gracias por mirar.